Gilgamesh, origen, vida y trascendencia en textos apócrifos y místicos. La figura de Gilgamesh ha capturado la imaginación de generaciones, no solo por su papel central en la epopeya más antigua conocida, sino también por la riqueza de tradiciones orales, textos fragmentarios y escritos místicos que han extendido su leyenda más allá de la narrativa convencional. A través de estos relatos apócrifos y visiones esotéricas, Gilgamesh se transforma de un rey histórico en un arquetipo espiritual y filosófico, reflejando la búsqueda humana de la inmortalidad, la sabiduría y el autoconocimiento. El contexto histórico y cultural de Gilgamesh. Para comprender plenamente la profundidad de la figura de Gilgamesh, es necesario situarlo en su contexto histórico. Gilgamesh habría sido un rey histórico de Uruk alrededor del 2700 AC, según la lista real sumeria. Uruk, una de las primeras grandes ciudades de la humanidad, fue un centro neurálgico de cultura, comercio y religión en la antigua Mesopotamia. Sin embargo, la figura histórica de Gilgamesh rápidamente fue envuelta por la mitología. La epopeya de Gilgamesh, descubierta en las tablillas de Nínive, nos proporciona la versión más completa de sus hazañas. Pero más allá de este relato, han surgido textos fragmentarios y versiones apócrifas que expanden su historia y propósito. Algunos de estos textos han sido reinterpretados a través de lentes místicas, enmarcando a Gilgamesh no solo como un héroe, sino como un buscador espiritual. Según textos antiguos y algunas interpretaciones místicas y apócrifas, Gilgamesh es descrito como un ser de tamaño colosal, mucho más grande que un humano normal. Sin embargo, la altura específica varía dependiendo de la fuente. 1. Épica de Gilgamesh, texto académico. En la versión más tradicional, Gilgamesh es descrito como 2/3 dios y 1/3 humano, con una estatura imponente. Se menciona que su cuerpo mide 11 codos de alto. O un codo mesopotámico equivalía aproximadamente a 50 centímetros. O por lo tanto, 11 codos serían alrededor de 5.5 metros. 2. Textos apócrifos y místicos. Algunas interpretaciones místicas y esotéricas exageran aún más su tamaño, viéndolo como un gigante o incluso como un semidios de dimensiones mitológicas. En estos relatos, se le atribuyen alturas superiores, de hasta 15 metros o más, simbolizando su poder divino y conexión con los dioses. 3. Relación con los Anunnaki. En corrientes esotéricas modernas que vinculan a Gilgamesh con los Anunnaki, se sugiere que podría haber sido parte de una raza de gigantes, reforzando la idea de que su tamaño no era meramente simbólico, sino físico. En resumen, según los registros más conservadores, Gilgamesh mediría alrededor de 5.5 metros. Mientras que textos apócrifos y místicos elevan esa cifra a dimensiones mucho mayores para resaltar su naturaleza divina y legendaria. 2. Orígenes místicos de Gilgamesh. Los relatos convencionales describen a Gilgamesh como hijo de Lugalbanda, un rey semidivino, y de la diosa Ninsun. Sin embargo, textos fragmentarios y tradiciones orales posteriores sugieren una génesis más compleja. En ciertos relatos apócrifos, Gilgamesh es presentado no solo como un híbrido de hombre y dios, sino como un ser de umbral, destinado a conectar el mundo de los mortales con los dominios de lo divino. En algunos textos místicos que se remontan a tradiciones mesopotámicas menos conocidas, se especula que Gilgamesh fue concebido en un ritual sagrado, donde Ninsun invocó fuerzas cósmicas para traer al mundo a un ser que equilibrara los opuestos, la fuerza bruta y la sabiduría divina. Se menciona que durante su nacimiento, 3 estrellas cruzaron el cielo, interpretadas por sacerdotes como presagios de su destino, conquista, búsqueda y sacrificio. Estos relatos también insinúan que Gilgamesh fue marcado por símbolos sagrados desde su infancia. Algunos textos describen que llevaba en su piel inscripciones rúnicas, grabadas no por manos humanas, sino por la voluntad de los dioses. Estas marcas habrían sido interpretadas por los sacerdotes como signos de su papel como guardián de los secretos cósmicos. 3. Gilgamesh y la sabiduría oculta. La búsqueda de la inmortalidad, tema central de la epopeya, adquiere en los textos místicos un matiz diferente. En lugar de ser simplemente el temor a la muerte, la búsqueda de Gilgamesh es vista como un deseo de trascender la dualidad de la existencia. Algunos fragmentos hallados en tabletas incompletas sugieren que Gilgamesh no solo buscaba vivir eternamente, sino comprender el nombre verdadero de todas las cosas.
Un concepto que aparece en varias tradiciones esotéricas y que implica un conocimiento absoluto del universo. En estos relatos, su encuentro con Utnapishtim, Noé, el sobreviviente del diluvio, no solo es una búsqueda de la inmortalidad física, sino de una transmisión de sabiduría prohibida. Ciertos textos sugieren que Utnapishtim le entrega a Gilgamesh fragmentos de un lenguaje primigenio, perdido para la humanidad, que permitiría moldear la realidad mediante el poder de la palabra. Además, se mencionan encuentros con entidades que no figuran en la epopeya convencional. Entre ellas, destaca una figura llamada Ereshkigal el Velo, posiblemente una reinterpretación o aspecto oculto de la diosa del inframundo, quien habría ofrecido a Gilgamesh visiones sobre el ciclo eterno de la vida y la muerte, y la posibilidad de escapar del samsara mesopotámico. 4. El vínculo esotérico con Enkidu. La relación entre Gilgamesh y Enkidu, su fiel compañero, también es reinterpretada en ciertos textos apócrifos. Mientras que la epopeya tradicional los presenta como amigos y contrapartes, algunas tradiciones místicas sugieren que Enkidu no era solo un igual, sino un reflejo espiritual de Gilgamesh, su doble sombrío o su demon en términos griegos. Se cree que Enkidu fue creado no solo para equilibrar la fuerza de Gilgamesh, sino para iniciar su viaje de autoconocimiento. En estos relatos, la muerte de Enkidu simboliza la necesidad de sacrificar el ego primitivo para acceder a niveles superiores de conciencia. Algunos textos incluso afirman que Enkidu, en su agonía, le susurra a Gilgamesh palabras arcanas que abrirían portales hacia planos de existencia más allá de lo físico. Gilgamesh como arquetipo del héroe iniciado. En la tradición mística, Gilgamesh es visto como un arquetipo del héroe iniciado, cuya travesía implica pruebas no solo físicas sino espirituales. La lucha contra Humbaba, por ejemplo, se interpreta como la confrontación con el guardián del umbral, un concepto recurrente en la literatura esotérica que representa los miedos internos y las sombras del alma. La conquista del toro celestial, enviado por Istar, simboliza la confrontación con las fuerzas caóticas de la pasión desmedida y la destrucción. Gilgamesh, al derrotar a este ser, habría dominado aspectos de su propia naturaleza descontrolada, acercándose así al equilibrio necesario para acceder a los secretos de la vida eterna. La inmortalidad, física o espiritual. En los textos convencionales, Gilgamesh fracasa en obtener la inmortalidad. Sin embargo, en escritos místicos, se sugiere que su búsqueda fue más fructífera de lo que aparenta. Algunos textos mencionan que Gilgamesh alcanzó una forma de inmortalidad al integrarse con el flujo cósmico de la creación. Se habla de que su cuerpo mortal pereció, pero su nombre y esencia fueron inscritos en los cielos. En tradiciones gnósticas mesopotámicas posteriores, Gilgamesh es visto como un guardián de los secretos del tiempo, un vigía que custodia puertas hacia otros mundos. Algunos místicos sostienen que su espíritu se convirtió en un guía para aquellos que buscan trascender las limitaciones humanas. La influencia de Gilgamesh en tradiciones posteriores. Los ecos de Gilgamesh resuenan en múltiples tradiciones posteriores. Su figura se amalgama con la de reyes sabios y héroes míticos de culturas posteriores. Algunos estudiosos han identificado paralelismos entre Gilgamesh y figuras bíblicas como Nimrod, así como con héroes griegos como Heracles. En textos esotéricos medievales, se encuentran referencias veladas a un rey forjador que descendió a las profundidades del mundo para traer conocimiento prohibido. Aunque no se menciona explícitamente a Gilgamesh, los símbolos utilizados reflejan elementos de su mito. Gilgamesh y la sabiduría prohibida. Los relatos apócrifos sugieren que Gilgamesh no solo buscó la inmortalidad sino que también persiguió el acceso a conocimientos ocultos que estaban prohibidos para la humanidad. En ciertos fragmentos místicos, se menciona que durante su travesía llegó a los salones de las tablas de los destinos, un recinto custodiado por seres lumínicos conocidos como los Anunnaki, guardianes de las leyes cósmicas. Estas tablas contenían los secretos de la creación, el destino de los hombres y los ciclos cósmicos. En una versión fragmentaria de este mito, Gilgamesh habría intentado inscribir su propio nombre en las tablas para reescribir su destino, desafiando la autoridad de los dioses. Sin embargo, al tocar las inscripciones sagradas, sufrió visiones donde se le revelaron los terribles costos de alterar el orden cósmico. Esta experiencia lo transformó, llevándolo a entender que la verdadera sabiduría no radica en cambiar el destino, sino en aceptarlo y comprender su papel en el gran tejido de la existencia. El descenso al inframundo,
un viaje de transformación. Otro relato apócrifo cuenta que Gilgamesh descendió voluntariamente al Kur, el inframundo mesopotámico, en busca de un fragmento de la piedra de Me, un objeto que contenía los principios fundamentales del cosmos. En este relato, Gilgamesh es guiado por un ente oscuro llamado Namaru, una deidad menor asociada a la peste y la muerte, quien le muestra los ríos de sangre y las llanuras sombrías donde vagan las almas. Durante este descenso, Gilgamesh se enfrenta a 3 pruebas: la confrontación con sus miedos más profundos, la tentación de renunciar a su misión para evitar el dolor, y finalmente, la decisión de liberar a un espíritu atrapado a costa de perder el fragmento que buscaba. Este relato tiene paralelos con mitos de otros héroes que descienden al inframundo, como Orfeo o Hércules, pero en este caso, enfatiza la lección de sacrificio y la renuncia al poder personal por el bienestar colectivo. Al regresar del inframundo, Gilgamesh ya no es el mismo. Este viaje lo transforma espiritualmente, enseñándole que la inmortalidad no se encuentra en la perpetuación del cuerpo, sino en los actos que trascienden el tiempo. La flor de la vida y el concepto de renacimiento. La epopeya de Gilgamesh menciona la búsqueda de una planta que otorga la juventud eterna. Sin embargo, en ciertos relatos místicos, esta planta es descrita no solo como un objeto físico, sino como un símbolo de regeneración espiritual. Denominada la flor de Ninji-Sida, en honor al dios serpiente de la vegetación y la resurrección, se dice que esta planta florece en los confines del mundo, donde el cielo se encuentra con las aguas primigenias. En algunas interpretaciones esotéricas, la planta es vista como un reflejo de la flor de la vida, un patrón geométrico sagrado que representa la interconexión de toda existencia. Se sugiere que Gilgamesh, al intentar obtener esta flor, buscaba inconscientemente la comprensión de la unidad del cosmos. Sin embargo, la serpiente que roba la planta no es solo un obstáculo, sino una manifestación del ciclo de la vida y la muerte, el eterno retorno. Este relato sugiere que la pérdida de la planta no fue un fracaso, sino una enseñanza de que la renovación y la inmortalidad pertenecen al ciclo natural, no al dominio humano. Gilgamesh y los vigilantes caídos. En ciertos textos de inspiración mística, hay alusiones a encuentros entre Gilgamesh y figuras que recuerdan a los vigilantes o Grigori, entidades caídas mencionadas en textos apócrifos como el libro de Enoch. Estos seres, que enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad, ven en Gilgamesh un potencial instrumento para reintroducir antiguos saberes. Un relato perdido habla de cómo Gilgamesh se enfrenta a uno de estos vigilantes, un ser alado de fuego y sombra llamado Azastu, quien intenta seducirlo con secretos sobre el dominio del tiempo y la materia. Gilgamesh rechaza este conocimiento, comprendiendo que el poder sin sabiduría destruye más de lo que edifica. Esta interacción refuerza la idea de Gilgamesh como un héroe que, aunque busca el conocimiento, reconoce los límites de lo que debe ser aprendido o desafiado. La trascendencia de Gilgamesh, de hombre a guardián. Si bien la epopeya tradicional concluye con Gilgamesh aceptando la inevitabilidad de la muerte, algunos textos místicos sostienen que alcanzó una forma de trascendencia. Según estos relatos, los dioses, conmovidos por su sabiduría adquirida y su sacrificio, le concedieron un rol eterno como guardián de los umbrales. Desde entonces, Gilgamesh custodiaría los límites entre el mundo de los vivos y los muertos, guiando a las almas perdidas y protegiendo los secretos del cosmos. Algunas tradiciones asocian a Gilgamesh con figuras posteriores de guardianes míticos, como el rey pescador de las leyendas artúricas o incluso los portadores de llaves en tradiciones gnósticas. Esta evolución del personaje de héroe a protector eterno refleja la comprensión mística de que el verdadero líder es aquel que cuida, no aquel que domina. Legado esotérico y simbólico. La influencia de Gilgamesh se extiende más allá de Mesopotamia. Su búsqueda de la inmortalidad, su relación con los dioses y su transformación espiritual resuenan en mitos de diferentes culturas. La lucha interna de Gilgamesh entre la soberbia y la humildad, entre el deseo de poder y la aceptación del orden cósmico, es un reflejo del camino del héroe que aparece en muchas tradiciones. Algunos estudiosos han sugerido que Gilgamesh pudo haber inspirado relatos posteriores de héroes culturales y figuras semidivinas. Su arquetipo de rey sabio se encuentra en historias de Salomón, su fuerza en figuras como Sansón, y su búsqueda de trascendencia en figuras como Alejandro Magno, quien también buscó la inmortalidad. Gilgamesh y la dualidad del alma, hombre y Dios.
Los relatos místicos subrayan la complejidad de la existencia de Gilgamesh como un ser 2/3 divino y 1/3 humano. Esta proporción no solo es simbólica, sino que representa la tensión inherente entre la divinidad y la humanidad, entre el espíritu y la carne. En las interpretaciones esotéricas, esta dualidad es fundamental para comprender su misión, equilibrar las fuerzas opuestas dentro de sí mismo. Algunos textos apócrifos sugieren que Gilgamesh fue objeto de disputas cósmicas entre dioses que representaban el orden y el caos. Se menciona que Enlil, dios de la autoridad y el destino, veía en Gilgamesh un instrumento para consolidar el orden en la tierra, mientras que Ereshkigal, diosa del inframundo, percibía en él una amenaza a los ciclos naturales de muerte y renacimiento. Esta lucha de influencias externas refleja el conflicto interno de Gilgamesh, la lucha entre su deseo de trascender y la aceptación de su mortalidad. Se cuenta que, durante su juventud, Gilgamesh soñaba con un león de fuego que devoraba a un hombre hecho de barro. Los sacerdotes interpretaron este sueño como un presagio de su destino. El león representaba su divinidad indomable, mientras que el hombre de barro simbolizaba su naturaleza humana. Esta visión lo impulsó a emprender su búsqueda, consciente de que debía reconciliar esas dos partes para alcanzar la plenitud. Gilgamesh y los portales estelares. Continuamos en la parte 2. Si te gustó, suscríbete y comparte.